pero sí tengo que empezar diciendo que puede que sean las palabras más importantes que yo diga o que yo tenga la sensación y la conciencia de haber dicho en mi vida hasta ahora. Es decir, hay veces que la vida te coloca en un momento determinado en el que tienes que dar un cambio de timón, un cambio de rumbo, un cambio de mirada a tu vida. Y ese día es hoy. Podría haber tocado en cualquier otro lugar y ha tocado en el pueblo. Fíjense que la palabra desorientarse es a la mañana lo que perder el norte a la noche. Es lo que yo vaya a decir ahora sobre Blas Infante, es lo que pienso, es lo que siento sobre Andalucía. Y quiero que sirva para orientarnos por el día y para no perder, en este caso, el norte por la noche. Blas Infante fue un maldito. Y por eso, cuando me pidió Gonzalo que hablara sobre Blas Infante, dije, vamos a llamar a la conferencia o a lo que yo vaya a decir, maldito infante. Porque Blas Infante tuvo la condición de maldito como lo tiene el Ateneo Arbonaida, como lo tiene cada uno de vosotros y vosotras que estáis aquí sentados, como todas las personas que ejercen la verdad y actúan diciendo la verdad. La verdad es un bisel que rasga las retinas, la verdad divide. Se sea o no sea cristiano que verdad, Jesús, en el Evangelio de Tomás, decía, yo no he venido a sembrar la paz, yo he venido a vivir. Porque el que dice la verdad, divide. Porque señala al que está enfrente, con su conducta y con su palabra. Fíjese que Jesús de Nazaret lo mata en pueblo. Lo mata en pueblo. Lo matan en un acto absolutamente democrático. Estamos hablando de Jesús de Nazaret, Isa para los musulmanes, en fin, un profeta para dos religiones del mundo. Una persona maldita para los que expulsó del templo y maldita para los que se quedó en el templo. Porque repito que democráticamente el poder le dice al pueblo, ¿a quién queréis que mande? A esta persona que todos los que estáis aquí presentes sabéis de forma evidente que es inocente, o a esta persona que todos sabéis que es culpable. Y por unanimidad el pueblo decidió matar al inocente, porque no podían soportar su ejemplo, porque no podían soportar su coherencia, porque es insoportable tener delante una persona que te está diciendo todos los días en qué te equivocas, qué es lo que no deberías hacer, y eso fue lo que hizo el pueblo, matarlo. Blas Infante es un maldito. Probablemente, de todo lo que yo he leído de Blas Infante, la frase que más me impactó fue, sin ser leído, seré despreciado. Pues tan duro es eso, como sin ser leído, seré amado. A Blas Infante se le ama, y fundamentalmente se le desprecia sin conocerlo. En Andalucía hay miles de calles que se llaman Blas Infante, miles de colegios que se llaman Blas Infante, piscinas públicas, teatros, hay esculturas, y en Andalucía no se sabe quién fue Blas Infante. El padre de la patria andaluza que dice nuestro Estatuto de Autonomía, el presidente de honor del Parlamento andaluz. Y si fuésemos uno a uno preguntando quién es Blas Infante, no lo sabrían. Los niños que han cargado de vida este acto, y lo digo, que ha regalado la Ateneo de dos hermanas cargado de vida, es probable que no sepan quién es Blas Infante. En las vísperas del 4 de diciembre, que es otra de las fechas, no otra, la fecha más hermosa, la más luminosa de nuestra historia reciente, amputada de forma consciente y premeditada por quienes nos gobiernan. Eso es así. ¿Por qué Blas Infante era un maldito? Por su verdad. Porque por encima de cualquier cosa amaba la verdad. La verdad de Andalucía. Es que Blas Infante llegó a amar tanto a Andalucía que se somatizó, que él se convirtió en Andalucía. Y es tan verdad lo que estoy diciendo, que aunque tenga poco tiempo, voy a esforzarme todo lo que pueda para que comprendan por qué una persona que fue despreciada como jurista, porque
quería abolir la propiedad, que fue despreciada como ideólogo, porque reivindicaba la tierra y la libertad, pero desde el respeto a la memoria colectiva andaluza, que fue despreciado como académico, como historiador, porque reivindicaba la memoria y no la historia, que fue despreciado por los partidos políticos republicanos, porque pedía una democracia de verdad, fue el que el pueblo eligió para que se subiera en el balcón, izar la bandera de Andalucía en el 36 y pidieran que España fuese una república federal. Porque una persona como él, que no pertenecía a ningún partido político, que no tenía ningún cargo público, porque Blas Infante es elegido por los andaluces para que sea él, personalmente él, quien defienda Andalucía? Porque él llegó un momento de su vida en el que en su conteniente corpóreo y en su alma era todo verdad y todo Andalucía. Y como era maldito por su ejemplo y porque era maldito por su palabra, lo mismo que fue elegido para la vida, fue elegido para la muerte. Y por eso fue asesinado. Y fue asesinado por la misma razón por la que fue elegido. Ese es el destino de los malditos. Pero también es el destino que los hace grandes. A Blas Infante lo mataron antes de tiempo para que no muriera nunca. Y por eso, niños, hoy están cantando su obra cumbre. La obra más hermosa, la más luminosa, la más cargada de simbolismo y de contenido político es el himno de Andalucía. Y lo cantan niños. Lo que voy a intentar explicar brevemente es por qué Blas Infante fue un Faruk. Faruk en árabe significa el que distingue la verdad de la mentira. Esa es la palabra de la que viene farruca, el palo flamenco. Él fue un Faruk, un elegido. Fue maldito como jurista. Estamos hablando, es que es curioso, del notario más joven de España. Estamos hablando de un hombre que es el más joven en aprobar la carrera de Derecho en Granada. Estamos hablando de una de las mentes más privilegiadas de la historia jurídica de la península. Y que vivió como notario y que mantuvo un despacho en la ciudad donde vivió. Y sin embargo fue maldito como jurista. ¿Y sabéis por qué? Porque ya en 1913, cuando se celebra el primer Congreso Georgista de Ronda, es decir, hace justamente un siglo, hoy Andalucía tendría que estar celebrando por la mañana, por la tarde y por la noche en su radio y televisión pública que hace un siglo se celebró el Congreso Georgista de Ronda en el que andaluces proclamaran que se aboliera la propiedad. Ni más ni menos. Un jurista como Blas Infante se atreve en 1913 a decir que la solución, o una de las soluciones, pero sin lugar a dudas el pilar fundamental para abolir el hambre del que cantaba al principio de una forma tan hermosa, que quitaba la bandera, rememorando a Carlos Cano, era aboliendo la propiedad. Fíjense que eso de repente lo convierte en maldito para dos sectores de la población. Primero para los terratenientes, a los que le quitan la propiedad. Pero ¿sabéis a quién más? A todo el movimiento proletario, revolucionario y anarquista. Porque fíjense, ellos no querían que se aboliera la propiedad. Querían que la propiedad fuera comunal, que la propiedad fuera colectiva, que la propiedad perteneciera al Estado. Pero Blas Infante iba mucho más allá. No, que desaparezca definitivamente el concepto propiedad. Que no haya propietario. Que cada uno posea hasta el límite de su posibilidad. Y percibirá los frutos de lo que posea. Y pagará a la comunidad en proporción de lo que produzca. Eliminar el concepto de propiedad lo convertía inmediatamente en un maldito. Y siendo un maldito, es él, el elegido, junto con Pascual Carrión y Juan Díaz del Moral, para hacer la ley de reforma agraria en la Segunda República. ¿Por qué? Porque decía la verdad. Porque decía la verdad. Y sin embargo, su ley de reforma agraria fue un aborto. Murió antes de nacer. ¿Por qué? Porque ni la soportaban los ricos, ni la querían la gente más humilde, que lo que quería era recuperar, ser dueño de la tierra. ¿Se entiende? Fue un maldito como académico, como historiador. Blas Infante
si algo tenía, fue una visión desproporcionadamente humana. Y él se dio cuenta que la clave para entender Andalucía era mirar hacia detrás y darse cuenta de que Andalucía siempre fue la misma. De que no hubiera existido Al-Ándalus si no hubiera existido la Bética, y no hubiera existido la Bética si no hubiera existido Tarteso. Y que probablemente no hubiera existido Tarteso si no hubiera existido una civilización anterior, tan culta, que fue la cuna de la civilización en Occidente. Es que no es casualidad que el Imperio Romano llegue a Andalucía y que acabe conquistado por los andaluces. La Bética fue la única provincia senatorial, la única de todo el Imperio Romano. No lo fue Alejandría, no lo fue Siria, no lo fue por supuesto la Galia, no lo fue por supuesto los británicos que tenían choza. Mientras en Londres los romanos sacaban lo que fuese en una choza de barro, aquí en Andalucía, en Córdoba, se veía teatro en foros de 40.000 personas. Pero Blas Infante se dio cuenta de que la Bética fue el sustrato natural para que después Córdoba fuese de nuevo capital de la Hispania bizantina. Probablemente uno de los periodos más clave en la historia de Andalucía y más desconocido. Y se entiende a la perfección. Escuchen un segundo, porque van a entender mucho de lo que nos pasa si consigo explicar lo que voy a decir ahora. Cae el Imperio Romano, pero Andalucía, la Bética, es grande, enorme, espiritualmente grande. Llegan los godos, que son pequeños, espiritualmente pequeños. No son nada, son 4 conquistadores. Y el pueblo andaluz se resiste, no quiere ser godo. Por eso no hay iglesias godas en Andalucía. Las hay en el norte, pero en Andalucía ni una. Porque el pueblo se resiste. Y cuando llegan embajadores de Bizancio, del Imperio Romano de Oriente, de Justiniano, en un solo día después de un desembarco, sin Facebook, sin Twitter, sin redes sociales, 25 ciudades andaluzas se hacen bizantinas. Es decir, se hacen grandes. Yo quiero seguir siendo grande. Yo no quiero ser godo. Yo quiero ser grande. Quiero ser enorme. Y ahora me alío con el grande, que es el Imperio Romano de Oriente, para no perder las relaciones comerciales, para no perder mi grandeza. Y Córdoba sigue siendo la capital de Hispania. Hay un dato que es espectacular y que la gente no sabe. Cuando Hermenegildo conquista la Bética, el godo, cuando conquista la Bética, la primera vez que se corona como rey de España, con el manto y el báculo, es en Córdoba. Es decir, porque tiene la certeza de que por primera vez ya es dueño de todo. Mientras no conquistó Córdoba, no. Y eso ocurre durante el siglo VI. Vamos a hacer memoria. ¿Qué pasa después? Después hay un impasse hasta que en el siglo VIII, en apenas un siglo, ya sabemos que un siglo no es nada. Un siglo no es nada. Soy un auténtico afortunado. Estáis con María de los Ángeles Infante, hija de Blas Infante. En ella habitan 2 siglos, igual que en vosotros habitan más de 4.000 años de memoria, como decía ayer José Luis. Un siglo no es nada. En ese siglo, cuando de repente vuelve a venir la posibilidad de ser grande, especialmente cuando Abderramán I, en Archidona, dice: ¿queréis ser grande? Yo os permito ser grande. Os voy a traer de nuevo las relaciones comerciales con Oriente. Os traigo la seda. Y os traigo además la posibilidad de que mediante las alamas se haga justicia social. Y toda la tierra que os han quitado, podéis ocuparla en la medida de vuestra posesión. Y por eso en Andalucía no hay un pedacito de tierra donde no haya sembrado nada. Y Andalucía volvió a ser grande. Y Córdoba volvió a ser la capital de Al-Ándalus, como fue capital de la Hispania bizantina, como fue capital de la Bética. Y eso cuando termina con la conquista. Y Blas Infante se da cuenta. Se da cuenta de que esa es la quiebra, que esa es la falla, que esa es la fecha más importante de la historia traumática y espiritual de Andalucía. Escuchen porque esto es clave. Porque si hemos seguido siendo los mismos, si es mentira, radicalmente mentira, que hubo una expulsión del pueblo andaluz
sino que nos quedamos aquí con la ambición de seguir siendo grandes. Nunca olviden, vosotros que habéis tenido la oportunidad de escuchar a Diego Cañamero hace escasamente 2 semanas, que solamente el pueblo andaluz, los jornaleros andaluces, tienen la osadía de ocupar fincas. Eso no pasa ni en León, no pasa en Soria, solamente pasa en Andalucía, porque hasta el jornalero se sabe y se siente grande. Y llega un momento en el que deja de ser buey para convertirse en lobo, es decir, para recuperar definitivamente su alma, su esencia. Y Blas Infante se dio cuenta. Pero claro, ¿dónde están las pruebas? Empezó a mirar. ¿Dónde están las mezquitas? No, ahora son iglesias. ¿Dónde están los textos? Se quemaron en la plaza de Mirrambla. ¿Dónde está la lengua, la algarabía? Lo que se hablaba en Al-Ándalus. Esa mezcla tan original de una lengua previa como la armonía. No hay palabra más hermosa que armonía. ¿De dónde vendrá la palabra armonía? Por Dios. Armonía tiene la misma sonido, el mismo alma que arborear. Arborear es un palo flamenco gitano que se canta en las bodas. La arborear. Y no hay arborear en la que no se canta que sobre un verde prado tiene mi pañuelo. ¿Y sobre un verde prado tiene mi pañuelo qué es? La memoria de los sonidos. La memoria. Blas Infante se dio cuenta de que la historia no, la memoria. Y que podrán derogar las tierras, los edificios, los escritos, podrán convertir a las personas, hacerles que se visten de forma diferente, que hablen de forma diferente, pero las palabras no las puede derogar, porque las palabras habitan en el viento. Y él buscó la arqueología del alma. Blas Infante se dio cuenta de que la intuición era su fuente del saber. Se dio cuenta y se agarró a la intuición como un clavo ardiente. Utilizó a sus contemporáneos, ni más ni menos que a Henry Bergson, premio Nobel, contemporáneo con él, que decía que la intuición es una fuente del saber tan importante como la razón. Y hoy los neurólogos contemporáneos dicen que en el 95% de las decisiones que tomamos se salen del corazón y luego las razonamos. Es decir, primero la intuición. Y Blas Infante dijo, ya está, ahí está la clave. Los andaluces no nos fuimos, nos obligaron a convertirnos mayoritariamente al catolicismo, nos obligaron a cambiar la lengua. Por eso la gente habla, unos cecean, otros sesean, otros sesean. ¿Sabéis por qué? Porque tuvimos que aprender el castellano del invasor y la lengua que teníamos que utilizar para transcribir era la grafía árabe, que además estaba prohibida. Por eso la tradición siempre ha sido oral entre los analfabetos andaluces, que son el pueblo más culto de la península. Pero fíjense, de la misma manera que si tú tienes que aprender inglés y tienes que escribir tomorrow, ¿tú cómo escribes tomorrow? Ese sonido parece una H con una T. ¿Qué termina en U o en W? En árabe hasta 4 sonidos similares a la S. La fa, la zin, la sin, la za. Y cada andaluz utilizó la que más se le parecía. Y por eso en Lucena se dice Araceli. Y en Ubrique se cecea, o en los palacios se cecea. Y eso es porque tuvimos que aprender una lengua y utilizamos la grafía que conocíamos que se llamaba aljamía. Eso, Blas Infante lo deduce con la intuición. Y por eso va y se convierte de nuevo en maldito, ni más ni menos que a Marruecos, cuando la península ardía de la guerra contra el moro. Toda España odia al moro y Blas Infante se va y se planta en Ahmad para ver la tumba de Botoní. Probablemente la obra más desconocida y más impactante de Blas Infante es su visión espiritual. No lo olviden, la más ignorada. La más ignorada. Pero Blas Infante buscaba la verdad. Tanto la buscaba que cuando firmaba con seudónimo, firmaba como A. Vertas, que es un juego de la Vesta del zoroastrismo y de la veritas, que es verdad en latín. La verdad para él era la luz. Él la buscó en la teosofía. La teosofía fue un movimiento de principio de siglo que fundó Madame Blavatsky, que decía que era posible que todas las religiones y todos los pensamientos y todas las creencias se podían refundir en una sola. Esa verdad con mayúscula es hombres de luz, que a los hombres, almas de hombres de luz. El alma y la luz. Y la colocó en el himno para que la cantasen niños, que no saben lo que cantan, pero lo cantan. La luz es como el núcleo de una cebolla.
A lo mejor si comparamos el alma y la luz, todos somos iguales. Y el pueblo más luminoso, con diferencia, es el pueblo que adoró al sol desde que estaba el índalo. El índalo, que suena como andaluz. Exactamente igual. Igual que el sonido atlante. Él sabía que había que buscar en la memoria. ¿Y qué hacen los académicos? Lo convierten en maldito. Flamenco. Flamenco viene de Fala Mengú. El disco Mengú. El sonido Mengú no existe. El más parecido es Mencap, Mencú. Pero porque pasaba exactamente igual que lo que yo acabo de explicar, cuando tú tienes que transcribir sonidos que no existen. Pero Blas Infante pilló que Fala era campesino y Mengú, Mencú, significa desahuciado, marginado, excluido. El pueblo que se quedó, al que le obligaron a cambiar de religión, a cambiar de vestimenta, a cambiar de habla, se convirtió en flamenco. Y todos los que están aquí sentados, todas las que estén aquí sentadas, sois flamencas, flamencos. Soy un pueblo de resistencia, un pueblo marginado, que siendo marginado, hizo una apología bestial de catolicismo, de antisemitismo y de islamofobia. Y por eso bebemos vino y comemos cerdo y lo hacemos ante cruces de mayo, gigantescas pero vestidas de vida. Porque amamos por encima de cualquier otra cosa la vida. Y quien alardea de seguir a imágenes, porque este pueblo siempre fue politeísta y por eso cada uno tiene su propia virgen. Quien reza una imagen, bebe vino y come cerdo, está resistiendo. Ese es el pueblo andaluz y Blas Infante es el pueblo. ¿Y qué dicen los académicos? ¿Y dónde está el documento? ¿Dónde está el papel? Es que el papel no existe. Entonces, tú mientes. Mentiroso, maldito. Y los académicos lo rechazan. Tanto es verdad lo que estoy diciendo, que hoy en el siglo XXI las definiciones en el diccionario siguen creyendo que en el 1492 hubo un proceso de amnesia colectiva y porque se conquista Granada todo el mundo olvida la de los tres ya. Y este pueblo se lo ha creído. Y admite que alcachofa, que aceite o almohada pueden provenir del árabe, hasta 8.000 y pico términos, decía ya José Luis, pueden provenir del árabe, y sigue diciendo que jarana, origen desconocido, flamenco, que viene de Holanda, y faralaes, de Francia. Porque son términos que nacieron justo en la época más importante de la historia reciente andaluza, que fue cuando se decide que tiene que haber una homogeneidad cultural. ¿Y qué hacen los andaluces? Crear la cultura más auténtica de España. Les guste o no a los andaluces y a los españoles. Porque una de las frases que más me ha impactado de José Luis es que España es Andalucía, pero Andalucía no es España. A la gente le sale del alma decir ole, y ole es Allah, que es el nombre de Dios para los musulmanes. Y así, y de eso cuenta se dio cuenta Blas Infante. Y maldito. Inmediatamente, maldito. Maldito como jurista, maldito como ideólogo político. Blas Infante ha dicho que amaba la verdad, pero también somatizó a Andalucía, es decir, actuaba como un andaluz. Eso es impresionante. Cuando te das cuenta, dice, esa es la solución para Andalucía contemporánea. Hay que pensar y actuar como andaluz. Andalucía siempre fue, escuchen bien, siempre fue un corpúsculo de ciudades sin Estado. Los andaluces nunca, jamás reivindicamos un Estado. Porque éramos un grupo de ciudades mayúsculas desde la Bética y desde Tarteso. Todas las ciudades tartesias se llaman Car, Cor, Cur, Gar. Ese es el sonido que significa que es una ciudad. Carmona, Cartella, Córdoba. Cada sonido Gar significa ciudad. Esas ciudades se hacen inmensamente grandes con la Bética. Y la Bética se convierte en una zona de la península pluricéntrica. Cádiz era la tercera ciudad del Imperio Romano. El teatro romano que se ha encontrado, que es romano, que es bético, que está enterrado bajo el mar, tenía un aforo para 15.000 personas. Pero es que el teatro de Córdoba para 40.000 y el foro para 25.000. Y ahora, de verdad, ¿nos vamos a creer que llegó un romano y dijo 1, 2, 3, ya, ¡pum!, fundó Córdoba? ¿Sabéis dónde fundó Claudio Marcelo Córdoba? En Córdoba.
Blas Infante decía, ¿cómo tiene que ser la organización territorial de Andalucía? Pues como fuera el Acceso, como fuera la ética, como fuera el Andaluz. Tiene que ser pluricéntrica, tiene que ser basada en una anfitrionía de pueblo, en una anfitrionía de ciudades, que se unen, se federan de motu propio. Y por eso no hay nada más andaluz que decir que tú eres del pueblo, o tú eres de Córdoba, o tú eres de Priego, o yo soy de Loja. ¿Qué pasa? Que de nuevo se convierte en maldito. ¿Y por qué de nuevo se convierte en maldito? Porque cuando él reivindica ese nacionalismo no estatalista, se encuentra con que los propios nacionalistas no lo entienden. ¿Usted qué me quiere decir? ¿Que usted no quiere un Estado? No, pero quiero un Estado. Porque soy libertario, porque Andalucía es esencialmente libertaria y porque no hay ningún pueblo, y lo digo con conocimiento de causa, y lo digo plenamente convencido, no hay ningún pueblo que no tenga su origen en la soberanía individual de cada uno de los que estáis aquí sentados. Es decir, sois vosotros los soberanos. Y decía Blas Infante, por encima de cualquier estado político, el estado natural del ser humano es su libertad. Los andaluces somos libertarios. Y somos tan libertarios que en el 1009 somos capaces de enfrentarnos al califa, como decía ayer José Luis, y decir, no, que el pueblo es el que va a decidir quién es el representante de Dios en la tierra. Y eso lo hace el pueblo andaluz. Y por eso Blas Infante admiraba a Inma Sarra. Ese es Inma Sarra. ¿Conocéis a Inma Sarra? ¿A que no? Ni a Inma David, ¿a que no? Ni a Inma Nacel, ¿a que no? ¿Y por qué no? Porque no eran andaluces. Esa amputación de la memoria es lo que, como ideólogo, Blas Infante puso sobre la mesa. Pero claro, lo hizo desde su perspectiva libertaria. Y ahora quiero que escuchen esto porque esto es complicado de entender. ¿Qué se canta en el libro? En su obra cumbre. Pedimos tierra y libertad. Mi abuelo era anarquista. Era tan libertario como todos los que estáis, como todos los andaluces llevan en el alma. Pero los anarquistas contemporáneos a Blas Infante eran internacionalistas. Ellos querían que todos fuésemos iguales. Y yo también, Pero iguales en derechos. Pero no en culturas. Yo no quiero hablar esperanto. Yo quiero hablar andaluz. Yo quiero que se respete mi memoria colectiva porque es milenaria. Los anarquistas del principio del siglo querían que fuesen iguales, por dentro y por fuera. Y Blas Infante decía, pero si yo estoy de acuerdo contigo, anarquista, si lo he puesto en el himno de Andalucía, si pido tierra y libertad, igual que tú. Pero no quiero que todo el mundo lleve corbata. No quiero que esto se convierta en la asamblea de la ONU, donde todos son iguales. Yo quiero que cada uno sea igual en derechos en el planeta, pero respetando su diferencia. Y se convirtió de nuevo en maldito, incluso para los anarquistas. Maldito en el ámbito espiritual, en la búsqueda de esa verdad y en el respeto a la diferencia. Se le ha acusado de 1000 millones de cosas a Blas Infante, alguien que la tumba, cuando llega a la tumba de Montamí, la primera palabra que se le viene a la cabeza es judío. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Las 2 menos 10? No, 10 minutos o algo así. No, quiero cumplir. Lo que yo quiero lanzar es el mensaje básico, el mensaje clave, que no quiero que perdamos, es maldito como jurista, lo han entendido, ¿no? Maldito como ideólogo político, lo han entendido. Maldito como académico cultural. Y ahora maldito dentro del ámbito de los partidos. Blas Infante creó los centros andaluces antes de la dictadura de Primo de Rivera. Totalmente convencido de que tenía que ser la cultura, la economía y la política, las tres a la vez, pero jerarquizadamente. Primero cultura, después economía y luego la política como mecanismo de transformación del pueblo andaluz. Repito, las tres a la vez, pero de una forma jerarquizada. Y lo hizo con los centros andaluces. Le cierran los centros andaluces la dictadura de Primo de Rivera. Es entonces cuando Blas Infante hace, a mi juicio, el viaje más importante, que es el viaje espiritual en la Cristina. En Isla Cristina, Blas Infante se encuentra consigo mismo y por las conexiones con la teosofía acaba
descubriendo lo que hoy, en el siglo XXI, parece prácticamente imposible. Quiero que vayan con su hijo a la Biblioteca del Pueblo, a la Biblioteca de Lebrija, a la Biblioteca de Sevilla y busquen obras de Ibn Arabi, de Ibn Masabra. Y no las encuentran. ¿Y él? Pues él sí. Increíble. Y toda esa sabiduría espiritual la incrusta de una forma clandestina y críptica en los cuentos para los niños. Cuentos de animales, que es una obra bellísima, es un tratado sufi, es un tratado espiritual, donde se condensa a la vez toda la teosofía de la luz, de Persia, de Sohrabardi, de Ibn Arabi, que después en la península retoman los conversos Juan de la Cruz y Teresa de Jesús. El mismo discurso, la teosofía de la luz. Y lo mete en los cuentos de animales. Él, en Isla Cristina, se propone liberar a todos los pájaros de la jaula. ¿Y sabéis por qué lo hace? Porque hay una risala que es de Avicena, en Persia, que dice que aunque el pájaro esté enjaulado, puede volar libre si se sabe libre. Y eso fue lo que hizo Blas Infante en Isla Cristina. Y eso lo hizo allí porque le cerraron los centros andaluces. Y ahora piensen un momento. Llega la Segunda República. Cuando llega la Segunda República, a mí hasta me da puro decir esto, porque esta María de la Ángeles Infante está su hija. Que cuando la conocí, lo primero que le pregunté fue, yo no sé si ella lo recuerda, pero lo primero que le pregunté a María Ángeles es, le brillaban los ojos a tu padre. Era muy alto. Se ponía chaqueta. Cosa humana. Bueno, escuchen, que esta es la clave. Voy a decir una cosa para mí muy importante. Llega la Segunda República y Blas Infante se va a luchar. Porque si Andalucía es pensar y sentir, Blas Infante pensó, sintió y actuó permanentemente. Por eso toda su teoría política se quedó inacabada, porque no tenía tiempo para sentarse y escribir, porque estaba a la vez actuando, porque era urgente e importante actuar. Blas Infante se va directamente a Sevilla. ¿Y qué hace? Se da cuenta de que tiene que intervenir políticamente. Pero su obra cumbre, para mí, lo más importante es la creación de la Junta Liberalista. ¿Sabéis lo que es la Junta Liberalista? La Junta Liberalista es un alma sin cuerpo. No cree en los partidos, no cree en las asociaciones. Él llega a decir que la Junta Liberalista la inscribe como asociación porque no tiene más remedio, pero que no se acuerda ni quiénes eran los presidentes ni el secretario del tesorero. Lo cuenta. ¿Qué es una Junta Liberalista? Una Junta Liberalista es un ideal al que se puede sumar cualquiera, pertenezca o no a un partido. Es lo que hoy todo el mundo identificaría con el 15M. Es la radical democracia. Él llegó a decir que los parlamentos se disolvieran. Pero no tuvo más remedio que tomar el partido y presentarse a una elección. Lo hizo con el Partido Republicano Federal y con la candidatura revolucionaria, republicana, andalucista. No lo consiguió. ¿Por qué? Porque era un partido. Pero su obra es la Junta Liberalista. A mí me encantaría que leyesen cómo abomina de la defección que le produce la República. Tienen que ver, porque se encumbra la República. Y la República, una de las grandes decepciones que pareció a la gente más humilde, fue que la República no les dio satisfacción. Porque al final muchos de los políticos eran los mismos de los turnos del párrafo anterior. Eran los mismos políticos de la Restauración, los mismos ferros con distintos colores. Es verdad que se intentó, pero Blas Infante decía, mucho peor que el hambre en la monarquía, el hambre en la República. Y empezó a desconfiar de las políticas partidistas que llegó a llamar como comité electorero. Y ahora, si me permiten, creo que es el momento de decir, y todo lo que he dicho hoy no es lo que está pasando hoy. A Blas Infante lo matan en el 1936 y lo quieren enterrar en el 2013. Y lo quieren enterrar en el 2013, enterrando la fundación, enterrando su ideología, cuando su ideología está más vigente que nunca. Hablaba como jurista de la abolición de la propiedad. No hay que proteger la propiedad, hay que proteger la vivienda y la tierra para quien la tiene. Esa es la posesión, se puede ser dueño o no. A la gente le están echando de sus casas, y si Blas Infante estuviese aquí, estaría amarrado en la puerta de una para que no lo cerraran. Es decir, defendería la vivienda, defendería la tierra. Eso es un discurso actualmente vigente al 100%, pero aquí encaja como un guante con su ideología. Desde un punto de vista nacionalista, él defendería la defensa de la memoria colectiva en esta época de globalización que nos quiere hacer todos iguales. ¿No? Pero es que eso es lo que está pasando hoy en el siglo XXI.
en el que nuestros hijos, cada vez se parecen más a cualquier niño que viva en Perú, en Oceanía, en Gran Bretaña, en África. Todos se ponen la misma camiseta de los mismos equipos de fútbol. Todos tenemos que aprender inglés porque es la lengua que tenemos que aprender sí o sí. Y al final todos cada vez más iguales en un mundo en el que se matan las diferencias. Y tan grave es que desaparezca una especie de planta o una especie de animal como que desaparezca una cultura. Y de la misma manera que hay que defender la piel del planeta siendo ecologista, hay que defender el alma del planeta defendiendo las culturas. Y eso fue lo que también defendería Blas Infante, porque era lo que defendió Blas Infante en su momento. Y Blas Infante hoy defendería, sin lugar a duda, la democracia radical. Sería un radical demócrata. Y esta decepción que nos estamos llevando tantos y tantas personas con los aparatos políticos y sindicales en muchos casos, él sería uno de los principales luchadores, defendiendo que junto con la democracia representativa tiene que haber en todos los estados, en todas las organizaciones políticas, una democracia participativa, porque la soberanía individual reside en los individuos. Y ahora llegamos, creo yo, al momento clave. Es que sigue siendo maldito. Sigue siendo maldito. Y sigue siendo maldito en el 4 de diciembre. En la fecha en la que los andaluces, después de matar, nos resucitamos. Después de matarnos, nos resucitamos. El 4 de diciembre el pueblo andaluz dice que quiere ser como el que más. Es el precedente más cercano, más directo del derecho a decidir que se reivindica hoy en Cataluña. Piensen un momento lo que voy a decir, que es clave, ¿eh? Un momento nada más. ¿No salimos 1 millón de andaluces en Andalucía? ¿No salieron medio millón de andaluces en Cataluña? ¿No salieron medio millón de andaluces en Madrid? Los andaluces en el 77 crearon un problema de Estado. Pero ahora yo os pregunto, ¿en el 77 había Constitución? No había Constitución. No había Constitución. Entonces, ¿qué estaban pidiendo los andaluces? Que queremos decidir. Queremos decidir. Y que se nos dé el mismo rango que se le dé a la que más. A la que más. Eso fue lo que pidió Andalucía. ¿Y sabéis lo que consiguió? Forzó que los constituyentes, que eran un lobby de vascos, catalanes y madrileños, tuvieran que meter, aunque fuese con calzador, el maldito 151. Y los andaluces usamos el 151. Y si hoy Cataluña sacase el porcentaje tan abrumador de votaciones que sacó Andalucía el 28 de febrero, nadie cuestionaría su derecho a decidir. Pero hoy en Andalucía, Susana Díaz, nuestra presidenta de la Junta, dice lo mismo que Ronco Varela. Hay que defender la unidad de España. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? Pues nos ha pasado que queremos enterrar a nuestros malditos. Sacamos a Blas Infante cuando nos interesó, lo colocamos delante con su bandera, con su argonaila, el 4 de diciembre, y cuando se consiguió, lo enterramos. Pero eso no es verdad, porque estoy aquí, yo y vosotros. ¿Me entendéis? Porque lo intentarán, no pararán de intentarlo, intentarán matarlo, intentarán masacrarlo ideológicamente, pero las causas, la defensa de nuestra memoria colectiva, intentando que los moriscos andalusíes tengan los mismos derechos que los sefardíes, intentando que la mezquita catedral de Córdoba no se la quede el cabildo eclesiástico, intentando que nuestra comunidad autónoma tenga el mismo rango que pida la que más, intentando que Andalucía sea la que lidere en la península o en Europa cualquier movimiento político, depende solo exclusivamente de nosotros. Y aunque nos intenten cerrar la voz, siempre habrá personas que la levanten. Y serán malditos. Pero esos malditos son los que al final, aunque nos maten, acaban inculcando su lengua en su alma. Y a Blas Infante, siendo maldito en la vida, lo eligieron para que fuese él el que en el balcón izara la bandera de Andalucía y gritara ¡Viva Andalucía libre! Que fue lo mismo que gritó cuando lo mataron y que es lo mismo que voy a pedir que gritéis ahora para demostrar que sigue viva. ¡Viva Andalucía libre! ¡Viva!